Nuestro primer ponente es Cristian Palazuelos, estudiante de la licenciatura en Historia del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad de Sonora. El tema es Análisis del concepto de filibustero en Sonora, 1851-1857. Pues muchas gracias por aceptar mi ponencia en este coloquio. Quiero resaltar que mi investigación es lo que viene siendo parte del proyecto que tengo como tesis para egresar de la licenciatura de Historia. Tiene como título el análisis del concepto del filibustero en Sonora. Comienzo. Como que nada, el filibusterismo es un fenómeno interesante para la historia de Sonora, pues permite analizar varios aspectos, tanto demográficos, territoriales e ideológicos, que ocurrían a mediados del siglo XIX y que tenían relación con el vecino del norte, que viene siendo Estados Unidos. Y entre estos aspectos se destaca la relación que había entre México y Estados Unidos, en donde va incluida principalmente algunos temas, entre los que están el tema de la frontera, así como la fiebre del oro de California y hasta el mismo orgullo de los norteamericanos, que es el destino manifiesto. En esta investigación haré uso de distintas obras para armar lo que viene siendo el concepto. El primero viene de un historiador llamado Luciano Frederick Rosengarten, que tiene un libro llamado William Walker y el ocaso del filibusterismo. En ese libro el autor nos encarga de darnos una visión del significado del filibusterismo en el siglo XIX. El autor atribuye este vocablo a los soldados de fortuna dedicados a organizar expediciones y a emprender aventuras bélicas no autorizadas por el gobierno contra países con los cuales los Estados Unidos estaban en paz y que su único objetivo era enriquecerse. También menciona que este fenómeno floreció entre 1840 y 1860 como consecuencia natural del destino manifiesto. Por otra parte, el autor menciona que actualmente este término filibusterismo se usa en los parlamentos del Senado, que viene siendo como una especie de tácticas distractoras, es decir, lo que se pretende es estorbar en la aprobación de un proyecto de ley. Entonces, en la actualidad, filibusterismo significa alargar o hacerse el tonto, entre comillas, para no dejar aprobar una ley. El punto lo menciona. Es interesante verificar esta visión que tiene Rosengarten de estos personajes. Pareciera que les atribuye estas expediciones como si únicamente hubiera intereses económicos, lo cual queda corto, porque también hay otros intereses, tanto territoriales, ideológicos e incluso patrióticos, de los cuales profundizaré más adelante. Referente a que estas expediciones fueron consecuencias del destino manifiesto, es un hecho bastante considerado, pues el contexto en el que ocurrieron estos acontecimientos era cuando el pensamiento de expansión de los norteamericanos estaba en su apogeo y no había pasado mucho tiempo desde la guerra entre México y Estados Unidos. La tensión entre estos países aún estaba viva, además de que nuestro vecino no estaba conforme con los territorios adquiridos tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De cierto modo, ese pensamiento expansionista estaba en la mayoría de la población estadounidense, es decir, ellos querían más territorio. La razón por lo que menciono esto es porque quiero aclarar que no todos los filibusteros querían enriquecerse con estas expediciones, sino que también había una ideología detrás de ellos, el de querer más territorio. Ahora sí, por favor. Por otra parte, la historiadora Lilia González de Refuels, en un capítulo del libro 6 expulsiones y un adiós, titulado La expulsión de filibusteros norteamericanos y franceses de Sonora y sus repercusiones, nos muestra que no solo había únicamente intereses económicos, sino también territoriales. Menciona que uno de los objetivos primordiales que tenían estos filibusteros era la secesión de Sonora de la Unión del territorio mexicano, ya que su intención era crear una república independiente y así posteriormente anexar a los Estados Unidos. Lo anterior mencionado puede relacionarse con lo ocurrido en Texas entre 1835 y 1845, pues primero se creó un país independiente y después se anexó al vecino del norte. La visión que tiene González sobre los filibusteros muestra un apego más al expansionismo de su país, es decir, se ve una ideología del destino manifiesto. Profundizando más respecto a esto, yo le atribuiría más un sentimiento patriótico de los filibusteros, puesto que buscaban no solo el interés propio, sino buscar más territorio para su país. Según la autora mencionada, las expediciones filibusteras las realizaban varones militares, semimilitares y aventureros que al ver la debilidad que tenía la frontera sonorense vieron una buena oportunidad para venir a invadir y colonizar las tierras. Analizando lo mencionado por González, se puede observar que los filibusteros, como lo fueron William Walker,
Rousseau de Borbón o Henry Craft eran hombres con cierta preparación y estrategas en cuanto a organización. Fue por ello que pudieron poner a Sonora y a Baja California Norte en alerta, pues estos estados no estaban en condiciones de una lucha. Primero por la lejanía del centro del país, lo cual los mantenía incomunicados, y aparte porque no había buena estabilidad económica en este contexto a mitad del siglo XIX. Es importante destacar que las expediciones filibusteras eran personales, es decir, los líderes de los grupos tenían intereses propios por las riquezas naturales que había en el noroeste de México, en especial en Sonora, aunque también hay que considerar que con la ideología que había en el Destino Manifiesto, en ese mismo contexto, la idea de conquistar territorio debilitado era tentadora y necesaria para los intereses de su patria. Por eso se podría decir que los filibusteros también se aventuraban por el impulso de ese sentimiento patriótico. La mayoría de la historiografía que habla del tema del filibusterismo menciona que el gobierno estadounidense no estaba relacionado con estas expediciones filibusteras, ya que después de la guerra entre México y Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el vecino del norte no planeaba intentar comprar más territorio, aún teniendo la ideología del Destino Manifiesto para llegar a un periodo de paz entre estos países. Ante lo mencionado, hay que rescatar lo que dice Víctor Alejandro Villalobos en su ponencia titulada El filibusterismo en Sonora, intervención disfrazada. Abro comillas, él menciona: en los Estados Unidos ya se tenía puesta la mirada en Baja California, Sonora y Chihuahua, pero ciertos en momentos buscaron apoderarse de todo territorio mexicano. Estos momentos corresponden a las infiltraciones filibusteras que hemos señalado y que no fueron otra cosa que intervenciones militares disfrazadas y apoyadas por el gobierno norteamericano. Cierro comillas. Es interesante la visión de Vélez, pues da un giro distinto a las discusiones de muchos historiadores respecto a que si Estados Unidos apoyó estas expediciones o no, puesto que se pensaba que ya no querían más territorio por el acuerdo de paz entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el autor nos deja ver que estas expediciones fueron en realidad un disfraz del gobierno estadounidense para apropiarse de más territorio, lo cual no se puede descartar debido a su destino manifiesto. Regresando a la opinión de Miguel Vélez, tampoco se pretende generalizar a que todo el gobierno pretendía apoyar en forma cubierta estas expediciones, pero de cierto modo, por el mismo acuerdo de paz que se postuló en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos dedicó tiempo y recursos monetarios para reprimir estas intervenciones, estos intentos de invasión por parte de los filibusteros. Sin embargo, aquí entra un punto interesante, pues el sentimiento del destino manifiesto que estaba en su apogeo en la primera mitad del siglo XIX, no solo estaban las personas que formaban parte del gobierno estadounidense, sino que también la mayor parte de la población estadounidense y hasta el mismo ejército. Aclarando lo mencionado en las expediciones filibusteras que hubo en Sonora, ya sea la de Rousseau de Borbón, William Walker o Henry Alexander Schwab, había ex militares y soldados rasos del ejército del vecino del norte, ya que normalmente se reclutaba a hombres con promesas de riqueza y terrenos en el lugar que pretendían invadir. Aunque la visión de Vélez sobre los filibusteros y sus expediciones mencione el apoyo encubierto del gobierno estadounidense, hay autores que definen que el vecino del norte no apoyó de ninguna manera a dichos aventureros, como es el caso de Ricardo Fernández Guardia, quien hace lo que es la introducción de la obra titulada Historia de los filibusteros de Jeffrey Rocha. En ella menciona que, en Centroamérica, donde la historia de la guerra contra William Walker se conoce poco y mal, existe la creencia bastante generalizada de que el famoso filibustero fue ayudado por el gobierno central de los Estados Unidos. Esto es un error. Walker nunca tuvo el apoyo directo de las supremas autoridades federales, aunque estas en muchos casos se mostraron débiles y cerraron los ojos para no ver los manejos de los esclavistas, entonces poderosos y partidarios ardientes de la empresa filibustera dirigida contra Nicaragua y contra toda la América Central. Cierro comillas. Aunque el caso mencionado sea para el filibustero Walker, el autor quiere dar a conocer que de cierto modo el gobierno estadounidense no tenía interés en apoyar las expediciones filibusteras, aunque tampoco hizo mucho por detenerlas, lo que ocasionó otras futuras expediciones como la de Kraft en años posteriores. Tanto Vélez como Fernández concuerdan en el ánimo que tenía la población estadounidense a las expediciones, pues muchos veían a los filibusteros, en específico a Walter, como héroes legendarios y maldecían a los que combatieron. Todo esto es cuestión de ideología de dominación,
como ya había mencionado anteriormente, pues la mayor parte de los vecinos del norte elogiaban estas expediciones por comulgar con las doctrinas de expansionismo. Analizando esto, se puede ver que el gobierno apoyaba no de manera directa estas exposiciones. La mayoría de los habitantes sí se involucraron, ya sea en las expediciones mismas o con el simple hecho de simpatizar con las ideas de los filibusteros, influenciados por la propaganda que había en ese contexto. El autor Taylor Lawrence Douglas, en su ponencia titulada Hacia una conceptualización del fenómeno del filibusterismo en el noroeste de México durante el siglo XIX, en una obra llamada Crónica y Microhistoria del Noroeste de México, habla de la propaganda de la prensa de California que daba la población del mismo estado respecto a las invasiones filibusteras a Sonora. Pues menciona que, abriendo comillas, el filibusterismo que aportó a la nación varios de sus héroes, mártires y villanos formaban una parte integral de la vida cultural de la nación en el periodo antes de la Guerra Civil, como se reflejó en los periódicos y revistas que publicaban numerosos artículos y editoriales sobre complot, batallas y procesos judiciales relacionadas con las actividades de los filibusteros. Cierro comillas. De cierto modo, se podría decir que en ese contexto la prensa apoyaba muchas de estas expediciones, pues realizaba la expedición filibustera, atrayendo la atención de la población estadounidense, quien se mostraba interesada. Al momento del reclutamiento, lógicamente se aprovechó el interés de dichos pobladores californianos para atraer más hombres al grupo aventurero. Incluso el autor menciona, abro comillas, los mítines convocados para conseguir contribuciones de dinero y reclutas para expediciones, desfiles, canciones populares, conferencias públicas y obras teatrales también tuvieron un papel relevante en ese sentido. De hecho, el filibusterismo ayudó a definir lo que significa ser estadounidense. Cierro comillas. Para la población estadounidense, sentirse orgulloso de estas actividades filibusteras no era mera casualidad, pues hay que tomar en cuenta que a la población que la historia de su país jugó a relatar acontecimientos anteriores que tratan de conquista y explotación a pueblos cuya piel era más oscura, como el caso de los indios mexicanos y negros, lo cual era un significado de progreso. Lógicamente, en este adoctrinamiento de la historia estadounidense a la población californiana, el sentimiento de superioridad sobre estos pueblos e incluso países era de esperarse. Al parecer, en ese contexto, la historia de los norteamericanos conocían de su país que estaba basado más que nada en conquistas y expansiones sobre los pueblos débiles, incapaces de gobernarse por sí mismos. El destino manifiesto hace que su aparición ante tales juicios de la historia del vecino del norte. Tampoco se pretende justificar las acciones de los filibusteros con el destino manifiesto, pues también debe verse como eran, es decir, las percepciones que los distintos autores hablan del tema. Hay quienes describen a dichos aventureros como hombres visionarios e intrépidos debido a las hazañas, otros los describen como bandidos sin valores morales. Por ejemplo, César Tapia Quijada, en su obra Caborca, Centinela en el desierto, menciona que, abro comillas, el filibusterismo es hijo legítimo del bandolerismo internacional. Su lema no es el acatamiento a la fuerza augusta del derecho, sino la práctica brutal del derecho de la fuerza. Cierro comillas. Para el autor, el hecho de que los filibusteros sean válidos tal vez se deba al objetivo de estos aventureros, pues querían invadir territorio mexicano. Esto no fue únicamente por cuestiones de tierra, sino también por el hecho de apropiarse de recursos naturales. Pues el noroeste de México se encuentran dos de sus estados más ricos en minerales, Sonora y Baja California. También el hecho de que el autor le acuña el término bandido sea por el antiguo significado que tenía el filibusterismo, pues en el siglo XVII se le llamaba así a los bucaneros de las Antillas, quienes en busca de presas caían sobre los barcos españoles y posesiones de la corona española en el continente americano. Aunque el término evolucionó hasta los aventureros del siglo XIX, la relación que tenía con la palabra bandido se sigue utilizando para algunos autores, como lo es Tapia Quijada. Por otra parte, hay autores que tienen la versión del filibustero más, yo le puse heroico. Es el caso del conocido Juan Antonio Rival Corella, que en su obra Y Caborca se cubrió de gloria, lejos de mencionar a estos aventureros como bandidos, les da una connotación más positiva. En este caso, el autor se enfoca más en el filibustero crack. En su obra menciona a todos, pero más que nada se especifica en la historia de Caborca. Rival menciona que este personaje fue, abriendo comillas, el más dotado de todos los filibusteros. Poseía el arrojo y la temeridad de Walker, pero era mucho más organizado que aquel y estaba desprovisto de carácter soñador y romántico de la usted de Borbón. Se cierra comillas.
Se puede ver que el autor le da un aire mítico a los aventureros, atribuyéndoles como hombres visionarios, inteligentes y valientes. Independientemente de que hayan sido enemigos de los sonorenses, reconoce que fueron muy tácticos al momento de querer invadir el estado. Las diferentes visiones que tienen los autores a lo largo de este trabajo nos permiten analizar que no solo se debe conocer lo que la historiografía positivista nos ha dicho de estos personajes, pues sus motivos y acciones que tienen para venir a colonizar Sonora son diversas y sus influencias por el contexto de Estados Unidos. Ahora, a manera de conclusión, quisiera mencionar que la definición de filibustero se va adaptando al contexto y al espacio en el que se maneja, puesto que en algunos casos son representados como piratas y en otros como aventureros en busca de fortuna. De igual forma, los motivos de cada uno de los filibusteros son distintos para cada autor, puesto que en algunos buscaban las riquezas naturales, otros querían colonizar y gobernar los estados, y también había quien tenía el espíritu patriótico y buscaba colonizar territorio para anexarlo a la patria, o sea, a Estados Unidos, siguiendo la doctrina del destino manifiesto. Lo que es importante señalar es que aunque los motivos fueran distintos para cada filibustero, todos ellos se caracterizaban por su espíritu aventurero en busca de territorio y riqueza, y aunque ninguno tuvo éxito en su intento de colonización, hizo que el gobierno mexicano y más que nada el sonorense estuviera más alerta en la cuestión de la frontera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con Delia María.